Buenas noches a todos, me da gusto saludarles. Me da un gran gozo de ver a algunos y creo que están en Matehuala, no sé, Jairo, por ahí están. Diego, Oh, Alejandro, ¿todavía no? todavía no han entrado, pero sí se conectan ahorita en un ratito. Ok. Y a todo, ¿verdad? Rosalba, ya de Aguacatitla, y a cada uno. Pues me da mucho gusto. Ahí vamos pues a comenzar. Yo creo que ustedes me han escuchado a mí mucho. Es un tema que damos muy fuerte en el centro de entrenamiento, este tema de las llaves del reino. Y pues esta es la introducción, ¿verdad? Porque luego va a venir ya las llaves, cada una de ellas se van a explicar, como lo ha estado haciendo muy bien Jairo en cada clase, cada quien que ha estado compartiendo. Pues permitir que Dios, ¿verdad?, esté revelando estas verdades, porque creo que es algo que está revolucionando, ¿verdad?, totalmente nuestras vidas, nuestra manera de ver, la manera de pensar y la manera de cómo ahora Dios quiere que nos movamos como un cuerpo, como iglesia, ¿verdad? Porque este era el fundamento de la iglesia. Entonces ya por allá la lección pasada fue lo de la caída, la desobediencia, ¿verdad? Ellos perdieron su lugar, se rompió ahí el pacto, ellos quebraron el pacto, entraron a la desobediencia y el reino de Satanás entró en operación ahí, el reino del Dios con minúscula, entró en operación en la tierra, ¿verdad? Cuando era el plan que el reino de Dios estuviera invadiendo la tierra, así como Dios le puso a Adán y a Eva este llamado, ¿verdad?, de invadir, de conquistar, de exportar toda la belleza del reino, toda la belleza del huerto. Era importante que el hombre y la mujer llevaran a cabo este plan en la tierra. Pero ellos fallaron en llevar el plan, pero Dios tenía su plan todavía vigente y lo ha tenido siempre. Él no ha cambiado, no tiene un plan B. El plan A es el mismo, sigue siendo el mismo. Que hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo podamos reinar con Él y establecer su reino en la tierra. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad?, que lo que Jesús vino a traernos fue el reino de Dios. O en Mateo también lo llama el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que es Dios reinando en la tierra, ¿verdad? Es su reino espiritual. Es ese reino que perdimos nosotros. Dejamos de operar en el reino de Dios, ¿verdad? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios usó a Israel como el prototipo, vamos a decir, como la nación que iba a ser el ejemplo de cómo Dios o cómo las naciones deberían de estar alineadas, ¿verdad?, a Dios. Cómo las naciones deberían alinearse al Dios que creó los cielos y la tierra. Y pues Israel debería de ser el ejemplo, ¿verdad?, la manifestación del reino de Dios en la tierra. Nosotros vemos en el tiempo de David, por ejemplo, cómo David entendió el reino bien, ¿verdad? Él entendió que había un rey de reyes y señor de señores. Y David sabía cómo subir al trono, ¿verdad?, y encontrar la voluntad de Dios y traer esa voluntad a la tierra. David fue fiel en hacer la voluntad de Dios. David fue alguien que entendió el reino muy bien. Por eso es que en el tiempo de David nosotros vemos cómo Israel conquistaba sobre sus enemigos, ¿verdad?, de una manera poderosa, sobrenatural. No había enemigo que no pudieran vencer ellos, porque David tenía un corazón conectado con el corazón del Padre. Todo el tiempo él supo cómo, aunque era el rey, había un rey sobre él, que era el que lo había puesto ahí para
reinar en la tierra para manifestar el reino. Así es que vemos todas estas bendiciones y ahora Jesús viene para traernos ese reino, ¿verdad? Ese reino espiritual a la tierra, que ahora todos los que podemos conocer estas llaves, entender estas llaves y abrazar estas llaves, podemos ver el reino y podemos entrar en el reino, que es lo que Jesús va a explicarle a Nicodemo, ¿verdad? Entonces, este es un reino espiritual que Jesús nos trajo y que ahora nosotros tenemos acceso, cualquier persona, ¿verdad? En la tierra puede tener acceso a este reino, porque Jesús es la puerta y el que por él entrar será salvo. Entramos a este reino espiritual que ahora podemos tener esta bendición, este privilegio de poder ser restaurados en este reino que perdimos, ¿verdad? Yo digo que dos cosas principalmente perdimos en el huerto: nuestra comunión con el Padre y nuestro derecho legal de reinar en la tierra. Nosotros perdimos ese derecho legal, no lo teníamos. Por eso el Padre envió al Hijo, ¿verdad? Que era la promesa que Dios iba a enviar al Hijo para que a través del Hijo, su sangre y su cuerpo, pudiéramos ser restaurados a nuestro derecho legal de reinar en la tierra. Entonces, es algo muy poderoso que tenemos que entender, que el evangelio del reino nos revela a nosotros, nos muestra a nosotros esta gracia de ahora poder nosotros, la iglesia, volver a nuestro lugar de autoridad y de dominio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las llaves tienen que ver con eso, ¿no? Con la autoridad que Dios nos ha dado. Recuerden que Jesús bajó a las partes más bajas de la tierra y quitó las llaves al enemigo, ¿verdad? Con esas llaves trajo a la cautividad que estaba ahí y se la llevó a los cielos. Pero esas llaves fueron entregadas a la iglesia, ¿verdad? Dios nos ha dado las llaves del reino para atar y desatar. O sea, para que nosotros podamos ejercer una autoridad espiritual en la tierra. Necesitamos entender bien eso porque es nuestro derecho legal. Dios nos asignó esa tarea. Y la iglesia tiene que ser fiel en cumplir la tarea a la que fue llamada. Fue llamada a manifestar el reino en la tierra, ¿verdad? Y es la razón por qué Jesús va a estar revelándonos y mostrándonos que la voluntad de Dios, que ahora entendemos su plan, era que ese reino espiritual estuviera invadiendo la tierra, que ese reino espiritual empezara a leudar la economía de las naciones, el gobierno civil, las familias, las artes, las comunicaciones, que todas las esferas de autoridad en la tierra estuvieran gobernadas por los principios del reino. Esto es muy importante porque con el modelo que teníamos, ¿verdad? Que Dios ha estado sacudiendo mucho, donde abrazamos solamente el evangelio de salvación, para que Dios me salvara a mí de la muerte espiritual y me trajera a la vida, pensando solamente en el cielo, pensando en esa vida eterna con el Padre y estar allá. Pero el evangelio del reino era traer esa vida espiritual, pero vivir esa vida de acuerdo a los principios del reino, ¿verdad? No de acuerdo a una religión, porque ahí es donde nos atoramos muchos, ¿verdad? Donde
no sabemos cómo la iglesia invadir el gobierno civil. Pensamos, ¿cómo puede? Pues tenemos nosotros pues una práctica religiosa, ¿verdad? Pues queremos traer esa práctica religiosa al gobierno civil. Ese no era el plan. El plan es que nosotros, cada cristiano, pensara de acuerdo al reino, viviera de acuerdo al reino de Dios y que entendiéramos que estas llaves que Dios nos dio por revelación son llaves que tienen que ser reveladas al corazón de cada persona. Es muy importante eso. No es solamente un asunto de decir algo o declarar algo solamente porque alguien me dijo. La persona necesita nacer de nuevo espiritualmente, que es una de las llaves del reino donde podemos ver el reino, ¿no? Podemos empezar a ver la voluntad de Dios. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo hace como 30 y tantos años. Yo entendí ahora, y no sé si ustedes, yo creo que algunos estarán de acuerdo conmigo, empezamos a entender la Biblia. Por ejemplo, uno de los testimonios que tenemos en nuestro corazón de la realidad que ahora hemos nacido de nuevo, es que sí teníamos esta paz ya, esta paz de perdonados. Amén. Porque eso es lo que trae el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo trae esa justificación de vida, que ahora yo he sido justificado, perdonado y tengo paz para con Dios. Ya no más enemistad, ahora tenemos paz en nuestro corazón. ¿Amén? Y eso quiere decir que la justicia de Dios se hizo en mí. Ahora yo soy la justicia de Dios en Cristo. Él me dio por medio de su sangre, me compró, me justificó y ahora yo he sido redimido de mis pecados y tengo esta bendición de justicia. Pero también empezamos a ver la voluntad de Dios, lo que Dios quería hacer en la tierra. Entonces, es muy importante que entendamos que estas llaves tienen que ser reveladas. Estas llaves que nos dan un acceso a lo sobrenatural de Dios, de su reino, ¿verdad? Que no tenemos que esperar a ir a los cielos para experimentar todo lo sobrenatural. Claro que allá será la manifestación total de eso, pero ya nosotros estamos experimentando la manifestación sobrenatural, como es la paz. Por ejemplo, eso era algo espiritual, eso vino, ¿verdad? Cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en Jesús, vino esa paz a nuestro corazón. Eso es algo sobrenatural. Eso no puede darlo el mundo ni nada de eso. Solamente Cristo, cuando tú crees en Él, tú naces de nuevo. Entonces, estas llaves también nos daban el derecho de ejercer esta autoridad en la tierra. Amén. Y nosotros lo vamos a poder ver en la palabra, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pedro es el primero que va a predicar lo que Dios le había dicho a Pedro en Mateo 16, ¿verdad? En el versículo 18, que Pedro tuvo una revelación que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta revelación edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te doy las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Había una autoridad espiritual que Dios estaba restaurando. Una autoridad espiritual que Él quiere que la iglesia entienda que ahora tenemos acceso directo a esta bendición de esta autoridad que Dios nos ha dado en Cristo. Pedro es el primero en Hechos 2, 38. Pedro es el primero que va a usar las llaves. Así como Jesús le dijo, a ti te doy
las llaves del reino. Pedro, junto con los 11, se levanta en el aposento alto y les va a predicar lo que está sucediendo. Y ellos, ¿verdad?, reconocen, ven que han crucificado al Mesías, al ungido, al Cristo. Y entonces Pedro, ellos le preguntan, Pedro, ¿y ahora qué vamos a hacer? Él les da las llaves. Aquí es donde van las llaves. Arrepentíos, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Las 3 llaves que vamos a ver nosotros, que van a estar predicándose, van a estar estableciéndose como el fundamento de la casa, ¿verdad? Era parte o gran parte del fundamento de la doctrina de los apóstoles. Esa era la doctrina de los apóstoles. Era que ellos tenían cada quien que nacer de nuevo en el reino. Cada quien tenía que entender la importancia del bautismo en agua y la importancia del Espíritu Santo. Eso fue exactamente lo que Jesús vino a hacer. Él lo ejemplificó, ¿verdad? Juan el Bautista habló del arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ok? Él trajo un bautismo donde estaban reconociendo que necesitaban preparar el corazón para recibir al rey y su reino. Esa fue la asignación que Dios le da a Juan el Bautista. Traer el reino de Dios, ¿verdad? Era algo tremendo porque para ellos habían perdido eso desde hace muchos años, desde la cautividad en Babilonia. Ellos no habían experimentado el reino de Israel. Ellos ya solamente eran esclavos de Babilonia, de los medos persas, de los griegos, de los romanos, en ese tiempo también. Entonces ellos no entendían el reino. Ellos pensaban, ¿de qué reino? ¿No? Ellos le decían, ¿de qué tenemos que arrepentirnos, Juan? ¿Verdad? Porque ellos habían perdido esta bendición del reino. Ciertamente ellos esperaban un rey que viniera y conquistara sobre los romanos para que entonces otra vez el reino a Israel fuera restaurado. Pero Juan no estaba hablando, Juan el Bautista no estaba hablando de ese reino físico, aunque el reino espiritual afecta todas las cosas en nuestra vida. Él estaba hablando de un reino espiritual que vendría con Jesús, el ungido, el Cristo, a restaurar en la tierra, ¿verdad? Entonces, vemos que todo esto él compartió. Jesús es un ejemplo. Jesús viene a las aguas, no porque él había pecado, sino por obediencia para cumplir la ley. Va al desierto, regresa del desierto, él es lleno del Espíritu Santo y vemos cómo Jesús, ¿verdad?, es nuestro ejemplo. Después, en Hechos, capítulo 2, vamos a ver cómo Pedro empieza a compartir estas llaves del reino. Amén. No para que entraran al judaísmo, no para que entraran a alguna religión. No se trataba de eso. Se trataba de que ellos entendieran que lo que Jesús vino a traernos es un reino espiritual, donde ahora judíos y gentiles podemos entrar a este reino espiritual. Entonces, tenemos el ejemplo, Pedro usando estas llaves del reino, ¿verdad? Fue el primero que comparte estas llaves y luego vemos a Felipe en Hechos capítulo 8, verso 12 en adelante, ahí donde Felipe vino una persecución a la iglesia. Felipe salió a Samaria, ¿verdad? Porque en un momento la iglesia de los primeros discípulos perdieron
el llamado de llevar el reino a todas las naciones. Se estancaron en Jerusalén, en Judea. Entonces vino una persecución, muere Esteban y salen disparados a Samaria. Felipe, un evangelista que era un diácono también en Jerusalén, ¿verdad? Tenía un llamado a predicar el evangelio del reino. Si ustedes ven ahí, subrayen el evangelio del reino, ¿verdad? Y entonces él les predicaba, se arrepentían, creían en Jesús y eran bautizados en agua. Luego vemos a los apóstoles que venían, ¿verdad? Vino Pedro, imponía las manos para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Mire qué importante es esto, porque en nuestra doctrina pasada, bueno, tú recibes a Cristo y luego pues pásate todas las doctrinas fundamentales y a ver, en un año tal vez bautismo en agua. Y luego, por si algunos sí creen en el bautismo del Espíritu Santo, pues tal vez en una fiesta de Pentecostés, en algún culto, pues ahí vas a recibir al Espíritu Santo. Pero así no era en la iglesia. No funcionaba. Eran las llaves para poder ver y entrar. O sea, esto era entre más pronto, vámonos. Porque si es el reino espiritual, entonces necesitamos las llaves. ¿Verdad? Y vemos nosotros cómo Jesús explicó muy bien esta parte en Juan 3, ¿verdad? Del 1 al 6, a Nicodemo. Lo hemos leído, lo conocemos muy bien. Nicodemo, siendo un fariseo, un hombre que conocía la ley perfectamente, ¿verdad? Ellos tenían que aprenderse de memoria, los fariseos, los primeros 5 libros de la Biblia. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, de memoria. Yo me sé nada más, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desarnonada y vacía, y Dios dijo sea la luz, y fue la luz, y hasta ahí. Él sabía todo Génesis. Él conocía la ley. Si alguien pudiera pensar que él era algo santo, religioso, que él no necesitaba nada, pues sería Nicodemo. Pero Nicodemo tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino. Nicodemo lo razona con la mente, lo complica más, como nosotros hemos hecho. Hemos complicado el reino terriblemente. Era algo tan sencillo, pero poderoso. Lo único que tenía que hacer Nicodemo es arrepentirse y creer, porque es la primera llave. Poder ver el reino. ¿Qué quiere decir eso? No le estaba diciendo, tienes que nacer de nuevo para ir al cielo. Como pensamos nosotros, tienes que nacer de nuevo para que ahora tengas la vida eterna y te vayas al cielo. Pues no, Jesús no estaba diciendo eso. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino, ¿verdad? Desde luego que la vida eterna entra, pero la vida eterna es una vida constante en la tierra, es la manifestación del reino en la tierra. Es como el comienzo ahí, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino. Y luego Jesús amplía el pensamiento. Y dice, Nicodemo, si tú no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar. Ahora ya amplió el pensamiento. Ya no solamente es ver, pero ahora puedo entrar al reino. Son las llaves. Las llaves, ¿verdad?, del nuevo nacimiento me permiten ver la voluntad de Dios. Pero mire qué poderoso, porque este es el plan de Dios, para que entendamos que ahora los que están viniendo los podamos darles la doctrina de Cristo. Pero la doctrina de Cristo no nada más era aprender conceptos bíblicos, es de que ellos se entendieran ahora que en el momento en que ellos se han arrepentido, han creído en Jesús, han nacido de nuevo en el reino de Dios, para ver el reino. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora podemos empezar a ver la voluntad de Dios. Qué maravilloso. Si nada más pudiéramos tener eso, sería una bendición tremenda, ¿no? Ver a Dios
obrando milagros aquí a través del evangelista, a través del profeta, el apóstol y y ver a todo eso, el poder de Dios moviéndose en la tierra. Pero mire la cosa, Jesús le dijo, tienes que nacer de agua y del Espíritu, Nicodemo, para poder entrar. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora vamos a poder participar de la voluntad de Dios. Vamos a ser participantes del llamamiento celestial, un llamamiento apostólico, profético del reino, de ser colaboradores con Cristo, del establecimiento de su reino. Entonces, cada persona que entra, que puede nacer de nuevo, que nace de nuevo, ve la voluntad de Dios, pero no se queda ahí. El bautismo en agua no era para asegurarnos de nuestra salvación, en el sentido de vida eterna. Eso lo adoptamos, eso hicimos nosotros. No, tú cuando naces de nuevo tienes la vida eterna. Si tú murieras, tú vas al cielo. Pero este no es el punto. No era ir al cielo, era traer al cielo a la tierra. Esa es nuestra herencia. Entonces el bautismo en agua, que luego va a ser explicado más, no tenía que ver con hacerte miembro de una denominación. Bautízate en esta organización, en esta otra. Y ahora, ¿qué hicimos? Seccionamos al cuerpo y lo que le hicimos a ellos es que ahora tú no le perteneces a Cristo y al reino, solamente le perteneces también a la organización. Eso hemos hecho. No nos hemos dado cuenta, pero todo ese sistema que hicimos de creencias basado en una doctrina solamente de salvación, sin entender el reino bien, entonces hicimos a las personas que pertenecieran a una organización. En lugar de ellos pertenecer a Cristo, quien los compró con su sangre, y no nada más pertenecer a Cristo, sino pertenecer a su cuerpo, que es la iglesia, que está aquí en la tierra, de toda lengua, tribu y nación, judíos y griegos, y de todos gentiles, para que juntos ahora establezcamos el reino de los cielos en la tierra. Es la razón por qué nos cuesta tanto trabajo unirnos unos con otros, porque cada quien defendemos nuestra doctrina, bautista, metodista, asambleas de Dios, pentecostales o la que sea. Aquí no se trata de eso, se trata de que cada creyente se vuelve un embajador del reino de los cielos. Cada creyente, ¿verdad? Cuando nace, ¿no? Entonces vemos que aquí en Juan 3, Jesús le está ampliando el pensamiento. El bautismo en agua representa que ahora ya no voy a vivir para mí, voy a vivir para mi rey y su reino. Eso es lo que pensaban los discípulos. O sea, el bautismo en agua era que tú entierras ahí, que ya no vas a vivir para ti. Y era el fundamento, escuchen, la doctrina que tenía que entenderse, que era un constante morir en Cristo. Porque el plan es que sea Cristo en mí, reinando y a través de mí. Ese era el plan. Que cada creyente se volviera un instrumento del Espíritu Santo. Entonces el bautismo en agua era el comienzo de una vida en el morir cada día. Cada día yo tengo que morir para que Cristo sea en mí reinando en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y luego la tercera llave, el bautismo con el Espíritu Santo, para recibir este poder, para establecer ese reino, con el poder de Dios. No con mi habilidad humana, pero con el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí cómo los apóstoles, discípulos y luego la iglesia están caminando. En Hechos 10 encontramos un pasaje muy interesante, porque a la iglesia en Jerusalén no solamente se le olvidó Samaria, primero, se le olvidó hasta lo último de la tierra. O sea, nosotros nos quedamos con Samaria. Sí empezaron a invadir Samaria, pero se les olvidó lo último de la tierra. Y empiezan a convertirse, ¿verdad?,
Allí en Hechos 11 va a pasar eso, en Antioquía. Pero Pedro, el Señor le está diciendo que Pedro, las llaves que yo te di, no era nada más para bendecir a Jerusalén, Judea y Samaria con el evangelio del reino, sino que todas las naciones estuvieran bajo el dominio del Rey Jesús y su reino. Así es que te falta. Y entonces Nicodemo tiene allí en una azotea, ¿verdad? En Hechos 10 está la ilustración, la conocemos. Viene en ese lienzo con animales inmundos. Jesús le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, va con su mente religiosa, yo no puedo comer lo que es inmundo. Y Jesús le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y el Espíritu Santo lo lleva a la casa de Cornelio. Y entonces llega a la casa de Cornelio y todavía está luchando con sus prejuicios religiosos. Dice, es que a nosotros no nos es permitido entrar a la casa de los gentiles. Y entonces ya el Espíritu lo impulsa. Y Pedro ve todo eso. Un hombre que junto a toda su familia, su parentela, están ahí listos para escuchar el evangelio de ellos. Ellos quieren ser parte, no solamente de una denominación, ellos quieren ser parte del reino. A eso lleva a la iglesia. A eso tenemos que llevarlos. A ser parte del reino en la tierra. Y entonces Pedro les empieza a predicar el evangelio del reino. Y para su sorpresa, ¿verdad? El Espíritu Santo se derrama sobre todos los que están ahí. O sea, mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo los estaba convenciendo de pecado. Ellos estaban arrepintiendo, aceptando a Jesús, y el Espíritu Santo viene y los bautiza. O sea, para que te quede bien claro que estas tres llaves tenemos que tenerlas ya, usándolas con la gente, ¿verdad? Vemos cómo antes de, y Pedro dice, bueno, ahora ¿qué va a impedir que estos que ya fueron llenos del Espíritu Santo sean bautizados en agua? Qué tremendo el Espíritu Santo, cómo removiendo los prejuicios religiosos que tenemos, que han impedido que mucha gente entre a las cosas del reino, ¿verdad? Gente que está lista ahí, pero que no nos damos cuenta. Pero vemos nosotros estas tres llaves. Ciertamente hay un orden en las tres. Nacer de nuevo, bautismo en agua, bautismo con el Espíritu Santo. Pero a veces Dios, los bautizos pueden ser indistintos. O sea, puede ser primero el bautismo con el Espíritu Santo y luego el bautismo en agua. Porque lo que el Señor está queriendo es que entendamos que ahora el poder viene para poder establecer este reino espiritual en la tierra. Entonces, es muy importante que entendamos ahora, estos gentiles están recibiendo, pero aún Pedro, con todo y eso, en Antioquía se están convirtiendo ahí judíos y gentiles, griegos. Hay un avivamiento, el Espíritu Santo se está derramando, pero los apóstoles mandan a Bernabé. Y Bernabé agarra a Saulo y se lo lleva, y 3 años pasan en Antioquía. Les comparten, ¿qué creen? El evangelio del reino. Ellos estaban ya, los discípulos ya se habían arrepentido, habían creído en Jesús, se habían estado bautizando. ¿Quiénes estaban ahí? Pues la iglesia estaba compartiendo estos principios, ¿verdad? Y luego Pablo, estableciendo este modelo de gobierno del reino, este diseño del reino, que era un equipo de ministerios de Efesios 4:11, adorando al Señor ahora para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Y Antioquía es un ejemplo maravilloso de una iglesia regional del reino, más que Jerusalén. Porque desde Antioquía vemos nosotros por el fundamento que Bernabé ha puesto, que están adorando al Señor, y el Espíritu Santo viene posiblemente a través de los profetas y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he enviado. Y ahí empieza el diseño de la compañía apostólica.
viajándole de lugar en lugar, llevando ¿qué? El evangelio del reino. Así es que las llaves son muy importantes, tienen que estar ahí presentes en nuestra vida y ponerlas en las manos, mis amados, de la gente. No te intimides con eso. Hemos heredado el reino. Jesús dijo: a mi Padre os ha placido daros el reino. Tenemos que enseñarles que ahora ellos han nacido de nuevo en el reino de Dios. Son parte de este reino ahora. Y que ahora ellos tienen que ir en obediencia. El segundo paso, la segunda llave, bautismo en agua. Es un acto público donde yo declaro que yo le pertenezco a Cristo, soy de Cristo, pero que no nada más eso, sino que ahora yo voy a vivir para Cristo y su reino y sus planes. Aquí es donde todos son llamados. No nada más el pastor, el evangelista, el apóstol, no, todos los que reciben a Cristo son bautizados, están ahí afirmando, ¿verdad? Asegurando que ellos van a vivir ahora una vida donde ya no son ellos, pero es Cristo en ellos. Y luego el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, no hagamos de esto lo que hizo la iglesia primitiva. En un tiempo empezaron a diluir la doctrina de los apóstoles. Empezaron a surgir los nicolaitas, los profesionales, los que nada más nosotros tenemos derecho a las cosas del reino. Eso no era. O los judíos, los del judaísmo en Gálatas, que pensaron que tenías que circuncidarte para que pudieras tener los privilegios del reino de Dios. Pues no, en Cristo no, es por gracia, no por ley. Así es que le damos gracias a Dios, porque ahora cualquier persona que se arrepiente, cree en Jesús, entra, puede ver el reino ya. Cuando tú te bautizas en agua, ahora tú estás enlistándote. Mire qué poderoso. En el ejército del Dios vivo. Espiritualmente, tú te vuelves un embajador del reino, un soldado del Rey de Reyes y Señor de Señor. Y luego Él nos da el fusil y los cuchillos y todo lo que necesitamos, armas poderosas a través del bautismo con el Espíritu Santo. Y así estaba la iglesia todo el tiempo, ¿verdad? Haciendo esto. Así es que esta es una bendición tremenda, entender las llaves que nos ha sido dada a la iglesia. Son llaves de autoridad para entrar a estas dimensiones espirituales del reino y no nada más entrar ahí, pero para poder participar en esta bendición de que veamos las naciones, los pueblos, venir a los pies de Jesús, al reino de Dios. Amén. Entonces, pues quería compartir eso y sé que en la lección vienen unos pensamientos muy buenos también que Jairo ha compartido ahí, pero voy a dejar a Jairo para que continúe. Él tiene las preguntas difíciles. Gracias, Pastor, por compartirnos esta tarde. De esto es lo que va a tratar, ¿verdad? Ya el resto de las clases. Se va a estar hablando a profundidad cada una de estas llaves del reino. De hecho, esta parte de la enseñanza, yo sé que hay muchos que somos pastores, líderes, y creo que es muy importante entender, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, versículo 1, habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? En este caso, el libro de Hebreos, el escritor del libro de Hebreos está hablándole a gente que ya tiene tiempo en el Evangelio, porque eso es lo que dice en el capítulo 5, dice, está hablando a gente que ya tiene años en el Evangelio,
creo que me perdí un poquito, pero bueno, le está hablando a gente que ya tiene años en el Evangelio y que ya conoce estos rudimentos, ¿sí? Nosotros estamos viendo estos rudimentos porque es muy importante para tener un primer entrenamiento con aquella gente que es nueva y también para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros vamos a ver las llaves operar, estas primeras llaves que son rudimentos, ¿verdad? De la doctrina de Cristo, ahí las menciona. ¿Cuáles son esos primeros rudimentos? Dice Hebreos capítulo 6, versículo 1. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Esa es nuestra siguiente lección, donde vamos a estar hablando del arrepentimiento de obras muertas. Esa es la primer llave. ¿Sí? O sea, si tú no te arrepientes, si una persona no quiere entender el reino de Dios, es necesario el arrepentimiento, ¿sí? Cambiar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios. Y luego habla la fe en Dios y dice la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. En este bloque de enseñanzas ha sido un bloque introductorio a conceptos del reino que estamos viendo todavía el equipo base, ¿verdad? Ir afinando todo esto, o sea, que quiero ser sincero en ese sentido de que se está construyendo las enseñanzas ahorita, ¿verdad? O sea, en los tiempos que hemos tenido con el grupo anterior, con este grupo, y todavía se irán afinando más, ¿verdad? Entre el equipo base iremos afinando todas estas enseñanzas para poder sacar ya algo que sea sólido, por así decirlo, ¿no? Ahorita estamos, no digo que todo lo que estemos compartiendo no sea sólido, pero quiero decir que no, quiero decir que todavía estamos en esa mejora continua de presentar el material. A eso me refiero, no a la doctrina en sí, sino a presentar el material ya impreso y que va a servir para de estas doctrinas. Vamos a hablar únicamente del arrepentimiento de obras muertas y de la doctrina de bautismos, que son llaves para ver y entrar en el reino, ¿sí? Eso es lo que sucedía. Un nuevo creyente en la iglesia primitiva se arrepentía y era bautizado o en agua o en el Espíritu, pero sucedía inmediatamente. Pero dice aquí, me llama la atención porque dice la doctrina de bautismos. Y yo viendo, ¿verdad? Y leyendo la Biblia, encuentro otros bautismos, aparte del bautismo en agua y aparte del bautismo en el Espíritu, que obviamente son parte de, ¿verdad? De lo que se menciona cuando dice que fuimos bautizados en un mismo cuerpo. O sea, fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. También de ese bautismo vamos a hablar, porque también es una parte muy importante para el creyente. Pero no solamente está el bautismo con el Espíritu, sino que también hay un bautismo de fuego. ¿Sí me explico? Que vamos a hablar un poquito sobre eso también, el cual es un bautismo de purificación que nos ayuda a entrar. Entonces, cuando un creyente está, cuando nosotros como ministros, quiero decir primeramente, entendemos las llaves del reino y entonces las ponemos en las manos de los nuevos creyentes, eso es lo que va a ayudar a ellos, que ellos puedan entrar, ¿verdad? En el reino de Dios. Y todo eso es apenas la punta del iceberg. O sea, es los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Jairo, déjame, mientras estabas comentando algo, mijo, vino a mi mente algo que, qué bueno que hay pastores, líderes, y que escuchen esto. Que mientras estaba diciendo, el Señor me reveló algo. ¿Cuál ha sido dónde nos hemos atorado en ciertas cosas? Es que cuando hablamos de las llaves para poder ver y entrar en el reino. O sea, nuestra identidad está en Cristo y el reino. Cristo
hace parte de la iglesia. Ahora, lo que hicimos, el error que hicimos, es que buscamos que la gente pertenezca a una iglesia. ¿Sí me explico? El fundamento, porque también Dios está restaurando las llaves del reino. Pero lo que hemos hecho es predicar un evangelio donde la gente se conecte a una iglesia, pero no al reino. O sea, hay mucha gente que está conectada a una denominación, a una iglesia local, pero no al reino. Incluso a lo mejor nacieron de nuevo ahí, pero como todo el énfasis es pertenecer a una iglesia, entonces pues no pensamos en que esta persona, lo importante, ¿cómo lo aseguramos? Lo aseguramos que vaya al culto el domingo en la mañana. Así lo aseguramos en la iglesia, no en el reino, porque no hemos entendido que este nacer de nuevo, arrepentimiento y fe y bautismo en agua y bautismo con el Espíritu no eran para pertenecer a una iglesia. Cuando yo hago esto, ahora pertenezco a Cristo y Cristo me hace ser iglesia. ¿Me explico? Que es de lo que se va a compartir con respecto a los bautismos, porque los bautismos tienen que ver con esa identidad de iglesia en la tierra. Pero si el fundamento no está bien de las llaves, entonces la iglesia, aunque muchos, tú les enseñes muchas doctrinas que tú tienes, si ellos no entienden que esta es la piedra angular, estas son las tres bases principales: arrepentimiento y fe, bautismo en agua y bautismo con el Espíritu Santo, para poder ver y entrar al reino. Si la iglesia no entiende la piedra angular, entonces ellos tienen a Cristo, pero no vencen. No está Cristo venciendo a través de ellos y en ellos. Entonces, porque esta idea, porque ¿dónde nos atoramos? Porque te bautizas para pertenecer a la iglesia. Pues no, tú no te bautizas para pertenecer a la iglesia. ¿Sí me explico? No es así. Tú ya eres parte de la iglesia y el bautismo en agua lo habla. Pero lo que estamos siendo parte de este reino ahora espiritual. Entonces yo quiero que lo oren y vean, porque necesitamos entender estos principios, los pastores, ¿verdad? Porque es la cosa básica, importante, lo que Pedro tuvo, la revelación de estas llaves, para que entonces yo pueda compartirla y los nuevos creyentes o los que están viniendo entiendan el reino y tengan una identidad con Cristo poderoso. Yo creo que hay mucha gente incluso en las iglesias que ni ha nacido de nuevo. O sea, son parte de una iglesia, son cristianos. Vamos a decir, son gente que van a una iglesia, que estando ahí, de repente les predican y el evangelio, el Espíritu viene y les revela que tienen que arrepentirse, creer, para hacer un cambio de vida. Y entender que esto de lo que se trata es de morir y que Cristo viva en nosotros. Por eso muchos pastores están lidiando con gente que la están tratando de que entienda lo espiritual cuando ni han nacido de nuevo. ¿Sí? Estoy nada más comentando eso, porque a veces estas verdades son llaves que Dios está restaurando y que las tenemos que poner en este lugar tan importante, porque es la base de todo, de donde se va a desprender la vida del reino en ellos, en cada uno. Sí, así es. Un adelantito, por ejemplo, de la clase del bautismo en agua. Cuando Jesús da la gran comisión, dice, vayan y hagan discípulos a las naciones, y luego nos dice cómo. Y lo primero que dice es bautizándolos. Y nosotros muchas veces que tenemos todo un grupo de discípulos que ni siquiera los hemos bautizado. ¿Sí me explico? O sea, tenemos un montón de gente, pero lo primero que Jesús dice ahí es, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado.
nosotros damos el énfasis al discipulado muchas veces de la enseñanza, pero no de la llave que Jesús está poniendo ahí, ¿verdad? Y es muy interesante la manera como el pastor estaba abordando cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. O sea, Pedro estaba predicando el mensaje del reino, estaba predicando a Jesucristo y ni siquiera había hecho, yo creo, el llamado, pero la gente ya había recibido la palabra. Ya en sus corazones, ellos ya tenían fe para creer en Jesús. Ya ellos ahí, en algún momento de la prédica de Pedro, se arrepintieron. No lo dice, pero se arrepintieron, porque entonces al arrepentimiento, el Espíritu Santo vino, los bautizó, ¿verdad? Y fíjate, Jairo, una cosa interesante, mijo. Esa es la cosa. ¿Por qué pensamos, no? Yo vengo de una odre viejo, de pastor. Y la cosa es esta. Hemos puesto el estándar de santidad de acuerdo a nuestra organización. A veces ni siquiera de acuerdo a la gracia. De acuerdo a nuestra iglesia o denominación. Entonces, en ese pensamiento así, para pertenecer a mi iglesia y bautizarte, tú tienes que ser un santo. Esa es, o sea, la santidad mal llevada. Porque lo que te santifica es cuando tú obedeces al Espíritu Santo y te sometes al Rey y en obediencia tú dejas ahí tú, como yo decía en el bautismo en agua, que es el comienzo de un morir cada día para que el reino, la gracia esté en ti operando. Pero esa es la cosa, porque muchos ponemos, no, es que necesita pasar a ver un año para ver si lo bautizo en agua y para que sirva en el templo, pues tiene que estar bautizado en agua. Pero todo es el enfoque de acuerdo a mi santidad religiosa del templo. Digo, desgraciadamente a ese nivel estamos, para que entendamos los que estamos aquí, que estamos bien atorados, con una doctrina que no le permite a la gente experimentar el reino ahí donde están, para que luego ahí donde estén establezcan su reino. Entonces, es algo muy poderoso esto para estar orando, porque este espíritu religioso de que nos ha impedido de ver estas verdades como algo tan práctico, poderoso, y que son importantísimas en la revelación, ¿verdad? No como un acto nada más de hacer algo, pero sí enseñarles el bautismo, como luego va a venir el arrepentimiento de obras muertas y todo eso, ¿verdad? Ya cuando uno empieza a escuchar estas enseñanzas más de acuerdo al reino como van a venir, lo que va a hacer es reafirmar lo que ya tú hiciste, ¿verdad? Del arrepentimiento de obras muertas. Amén. Y de la importancia de eso. Y luego el bautismo en agua para reafirmar nada más que fuiste bautizado para poder entrar, ¿no? A los que ya tenemos, ¿verdad? O los que no, pues que puedan entender que cuando son bautizados en agua están entrando ya a ser participantes del reino en la tierra. Así es. Ya las siguientes lecciones, ¿verdad? Que continúan, vamos a estar viendo arrepentimiento de obras muertas y vamos a, eso lo vamos a ver, bueno, la primera clase y luego vamos a ver una segunda de esa que va a ser nacer de nuevo, o sea, cómo nazco de nuevo. Posteriormente vamos a estar hablando sobre el bautismo en agua o nacer del agua, nacer del espíritu, ¿verdad? El bautismo en el cuerpo de Cristo y el bautismo de fuego, ¿verdad? Vamos a estar hablando de estos como primeras llaves para entrar, ver y entrar en el reino. Aunque algunas otras de las doctrinas que están mencionadas ahí en Hebreos las veremos más adelante, a lo mejor en un segundo libro, pero son otras llaves diferentes. O sea, las llaves del reino de Dios, estas llaves, estas tres llaves son para entrar en el ver y entrar en el reino de Dios. Pero hay muchas otras llaves que vamos a ir descubriendo, las cuales son llaves para desatar, ¿verdad? El poder de Dios en la tierra.
Las llaves del reino son básicamente, es la revelación que nosotros recibimos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para desatar algo, para desatar nuestro futuro, para cómo avanzar. Pero creo que esta primera parte es algo básico para nosotros como pastores, poder alinear nuestra doctrina a una doctrina de reino y a la vez también podamos entonces ahora agilizar la entrada al reino a todos los que van a venir, ¿verdad? En este tiempo ha habido mucha gente que se está bautizando en todo el mundo. O sea, hay gente que está en las playas de California, hay avivamiento, ¿verdad? Aquí mismo en San Luis tuvimos un grupo de gente que se bautizaron, y en muchos otros lugares ha estado habiendo un bautismo a nivel mundial de mucha gente que está viniendo a los pies de Cristo. Entonces yo creo que va a ser el momento porque Dios va a traer una explosión de personas entrando al reino. Y creo que todo esto ahorita a nosotros nos va a ayudar para saber y entender lo que tenemos que hacer cuando toda esta gente empiece a llegar. Quisiera abrir el foro para comentarios. Recuerde que hay algún comentario, alguna pregunta, algún punto de vista, ¿verdad? Que edifique a todos los que estamos aquí también. Alguna pregunta, ¿verdad? Por supuesto que sí. También son válidas de decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿O qué pasa con aquello? ¿O por qué esto? ¿Verdad? No lo vamos a tomar a mal en ningún sentido, sino creo que son preguntas válidas todas para poder decir, a ver, esta parte no me cuadra, ¿verdad? ¿O por qué? Poderlo exponer en algún momento dado para no llevarnos la duda, ¿verdad? Pues sí, el foro para que en algún momento puedan ustedes participar con toda confianza. Cualquiera de los que está puede abrir su micrófono, ¿verdad? Y comentarnos o decirnos desde qué le pareció la clase hasta lo que aprendió, lo que se lleva o alguna duda, pregunta, comentario. Adelante, Nosotros Roberto. Adelante, Roberto. Bueno, yo respecto a lo que comparten acerca de cómo somos llamados a través del nuevo nacimiento para formar parte de la iglesia, ciertamente la Biblia en ningún momento nos enseña o nos dirige a pertenecer a una denominación. Y creo que a este punto estamos conscientes también de los extremos a los que ha llegado las denominaciones. De cierta forma, acaparar, establecer cierto prestigio o importancia de las denominaciones de acuerdo a su número de membresía. Y eso está completamente fuera de lo que establece la palabra. ¿Pero por qué Sí. tengo que ponerle llamar? Sí, sin embargo, algo que yo quiero añadir en esta enseñanza es que también ha sido parte de la forma en la que Dios ha ido estableciendo reformas, al menos así lo comparte el hermano Bill Hammond, lo comparte mucho el profeta Cliff Bell, referente a las reformas. Y en esas reformas está el surgimiento también de denominaciones donde hubo un mover de Dios para establecer también rudimentos o restablecer rudimentos. En el caso muy específico de la Iglesia Metodista, pues está la santidad escritural. Y estamos conscientes de esa parte donde como denominaciones en cierto momento se pierde la visión y se trata solamente de acaparar o de buscar un renombre, pero ciertamente entendiendo que también fue un mover de Dios, pero que como seres humanos distorsionamos las cosas de Dios. Y este tiempo mucho se ha venido hablando por diversos siervos del Señor acerca de un nuevo avivamiento
donde ya no es a través de las denominaciones existentes o de nuevas denominaciones, sino más bien una sacudida a nivel también denominacional, donde estamos llamados a ir a los rudimentos de la doctrina de Cristo para el verdadero establecimiento del reino de Dios y no el posicionamiento de denominaciones, el renombre de denominaciones, y de esa manera entonces comenzaremos, como está sucediendo ya, a desatar como iglesia las cosas en el cielo para que ocurran aquí en la tierra. Ese es mi comentario. Sí, muchas gracias, Roberto. Creo que tienes mucha razón, porque es lo que el Apocalipsis dice, ¿verdad? Que las iglesias debemos estar escuchando lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en el tiempo presente, y no solamente lo que el Espíritu dijo. De hecho, estas tres llaves están siendo restauradas. La primera llave con Martín Lutero, ¿sí? El justo vivirá por la fe, es decir, en el arrepentimiento de obras muertas, tener fe en Dios. Y posteriormente se restaura con los anabaptistas y bautistas, ¿verdad? El bautismo en agua, por inmersión. Y mucho tiempo después con los pentecostales, en el 1900, el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, aún a lo largo del tiempo, estamos viendo cómo Dios está restaurando estas llaves a la iglesia. Yo creo que estas llaves pues ya están desde el año 1900, las tres llaves están restauradas a la iglesia, ¿sí? Pero creo que todavía hay una parte en la que estamos creciendo todos en esa revelación de entender que debemos usar las llaves para que los nuevos creyentes entren al reino, ¿verdad? Y se posicionen en el reino de Dios. Y cada vez más, ¿verdad? Yo creo que años después, como 50 años después, Dios empieza a restaurar el ministerio en un periodo de 50 años, el equipo de los 5 ministerios, que tiene que ver con toda la organización del cuerpo, el bautismo en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y creo que ahorita en este tiempo, en este año específicamente, Dios está trayendo una restauración de su bautismo en fuego a nivel mundial, porque su bautismo en fuego está purificando la iglesia, las naciones, no sé si los gobiernos, pero justos e injustos, estamos atravesando todo lo que está sucediendo durante este año. ¿Sí me explico? O sea, es todo, vemos todas estas llaves, cómo están operando a lo largo del tiempo y cómo va a venir pues un gran aceleramiento. Yo creo que en esta década vamos a ver un gran aceleramiento del avance del reino de Dios en la tierra a través de todas estas revelaciones, ¿no? Entonces es muy importante. Nuestra intención al compartir no es menospreciar lo que Dios ha hecho en las denominaciones pasadas, las verdades que Dios ha restaurado anteriormente, sino es más bien a lo mejor poner un énfasis en la importancia de nosotros comprender y entender que tenemos que poner las llaves en las manos de la gente para que ellos puedan ver y entrar en el reino de Dios. Déjame comentar algo, Sí. Roberto. Estoy un poquito diferido contigo en el pensamiento de la denominación. Déjame te lo digo de esta manera. Lo que vemos en la Biblia es la iglesia regional, que había organismos, o sea, tenían alineación con apóstoles y profetas y maestros. Pero el énfasis, que es muy importante, creo yo, que Dios está restaurando, amigo, es que la iglesia existe para el reino, no el reino para la iglesia. Lo que pasó es que en el sentido denominacional, que no es que fuera pecado, no estoy hablando de eso, pero sí estamos hablando de abrazar pensamientos que traían a la iglesia
a una alineación más, como tú bien lo dijiste, y Dios está reformando eso. Y me gusta esa idea que tú tienes de eso. Está reformando las denominaciones para que entendamos que las denominaciones, si queremos decirlo así, o un organismo vivo que debería de ser la organización o parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Debería de estar establecida bajo la montaña, que es el reino. Entonces lo que Dios está restaurando es las llaves para que entendamos que la iglesia que está alineada a cierta organización o cierto ministerio esté caminando en la revelación del reino, que es donde yo creo que Dios está restaurando todo a través de apóstoles y profetas. Y Bill Hamon lo habla muy bien, ¿verdad? Cómo él está hablando de esa reforma, de que es el tiempo de los santos. O sea, no es el tiempo, es el tiempo sí, y los santos están conectados y alineados. No estamos hablando de gente ahí, ¿verdad? Tienen pastores, tienen líderes, tienen apóstoles, tienen todo eso, ¿no? Eso así es en el reino. Pero donde los santos están alineados más al fundamento de apóstoles y profetas, que es, ¿verdad?, que estén con una mentalidad de reino, de no solamente hacer crecer la denominación, sino hacer crecer que el evangelio del reino sea predicado, y que si estos se van para allá, o se va para allá, o pues bueno, que donde Dios los ponga. ¿Sí me explico? Pero no, hemos creado un poquito de competencia con toda esa idea, ¿no? Pero yo quería comentarte que el pensamiento apostólico más bien era la iglesia regional, como la iglesia de Antioquía, la iglesia de Éfeso. Amén. Muy bien, muchas gracias, ¿verdad? Valoramos cada participación porque nos ayuda a enriquecer todo lo que se está realizando o haciendo. Jonathan, ¿tú querías comentar algo? Dos cosas. Okay, Uno, adelante. la primera es pregunta. Entonces, las llaves del reino son el arrepentimiento de obras muertas, el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo, en fuego. Sí, o sea, ok. Es arrepentimiento de obras muertas, bautismo en agua, bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Okay. A través de estos bautismos también somos bautizados en el cuerpo, ¿verdad? Y entramos también en ese bautismo de fuego que veremos más adelante. Pero es importante entender que estas son llaves, son las primeras llaves para ver y entrar en el reino, ¿verdad? Dios va a ir desatando a través de que vamos caminando con Él otras llaves que están establecidas como doctrinas también, pero también creo que en ocasiones Dios nos da revelación específica para desatar algo sobre nuestra vida, nuestro futuro, que tiene a lo mejor que ver con la fe, ¿no? Que la fe es la que ayuda a desatar el reino en mí, a través de mí. La fe en Dios, que es otra de las doctrinas de los rudimentos de Cristo. Es otra llave diferente, pero ya no es una llave para entrar en el reino, sino es una llave para desatar el reino. Vamos a ir viendo esas cosas, ¿no? Ajá, y la otra era, bueno, esto fue de mi esposa, pero a ella le da pena decirlo. Oye, por cierto, qué bonito bosque en el que andas, ¿eh? Sí, es el bosque de la China. Ahí se perdió la chinita, ¿no? Sí. Algo que pasa con las denominaciones o con la iglesia, ¿verdad? Ha pasado muchos años. Es que, por ejemplo, viene una revelación, ¿verdad? Y viene una manera en que Dios se mueve y nos quedamos atorados en eso y pensamos que va a funcionar toda la vida o que todo el tiempo es la manera en que Dios se va a mover, pero tenemos que estar en constante revelación porque lo que funcionó ayer a lo mejor ya no funciona mañana o la próxima semana o el próximo mes. Dios está revelándonos cada día cosas nuevas. Si bien puso, como dices, llaves, ¿verdad?
no podemos estar atorados en la revelación pasada o en la revelación de ayer, sino en cómo va Dios a moverse. Y el problema con las denominaciones es que se quedan atorados en cómo Dios se movió en ese momento, ¿no? Por ejemplo, pasa con los avivamientos, ¿no? Siempre queremos hacer las cosas de la misma manera, ¿no? Y Dios se mueve de una manera un domingo o un sábado o un viernes y creemos que el siguiente lo va a hacer de la misma manera, cuando Él nos está revelando las cosas de diferente manera todos los días. Entonces es lo importante de estar en constante revelación y no quedarnos atorados en lo que ya pasó, ¿no? En lo viejo. Así es, lo importante es guiarnos por la voz del Espíritu Santo y preguntar al Señor qué es lo que tú estás haciendo, ¿no? Y Dios se mueve por estaciones. Hay estaciones donde Dios nos dice, es el tiempo. Por ejemplo, yo te puedo decir que el año pasado, cuando ya voy a tener 2 años que entré en el trabajo donde estoy, como Dios sabe que yo me puedo salir rápidamente del trabajo, Dios tuvo que darme un sueño y una revelación para decirme, este lugar es un lugar para asegurar tu futuro y el futuro de los intercesores. Así el Señor me lo reveló. Entonces yo sé que esa es una estación en la que Dios me tiene y que aunque mi carne de repente diga, ya quiera botar yo la chamba, pues me acuerdo y digo, no, Dios me tiene en este lugar para asegurar mi futuro, ¿verdad? Y el de los intercesores. Entonces está bien, Señor, aquí estamos y aquí le vamos a dar a eso, ¿verdad? Porque es la estación en la que Dios nos está poniendo. Entonces hay cosas creo que son muy específicas para cada uno de nosotros, que Dios nos va a hablar, a mover, porque somos un organismo vivo, no somos una organización. Y esto es muy importante. El hermano David comenta, ¿verdad? Y él dice que, y lo dice a veces, pareciera que está rechazando a las personas, pero no es eso. Él dice, no estamos buscando crecer nuestra organización, pero no se refiere a que rechacemos a la gente que quiera añadirse, sino es más bien, tenemos un nombre, sí, pero no, la organización no es lo importante. El nombre Alianza del Reino o Piedras Vivas, ¿verdad? O como se llame tu congregación, no es lo importante. Lo importante es que somos un organismo vivo, que es la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, la iglesia es un organismo vivo al que Dios va a estar hablando a unos de una manera específicamente para asegurar su futuro, a otros de otra manera, y tenemos que ver que somos hasta cierto punto como células del cuerpo que son individuales, pero que también tienen un llamado corporal, ¿verdad? Que también, como las 12 tribus de Israel, la mayor parte del tiempo estaban separadas, cada quien enfocada en lo que Dios le había puesto, a Zabulón los negocios, a Judá la alabanza, ¿verdad? Y cada tribu de esa manera, ¿no? Pero había tiempos cuando se juntaban, eran los tiempos de fiesta y cuando eran los tiempos de guerra, cuando es el tiempo que entonces somos juntados. Pero quiero decir que Dios, la iglesia es un organismo vivo que está organizada, sí, está organizada, pero no es una organización, es un organismo vivo que está organizado y que tiene la libertad cada miembro de poder moverse y crecer hacia donde Dios le está llamando crecer específicamente. Pero a la vez también estamos alineados con un llamado corporal, con un llamado regional, y tenemos que tener el balance entre los dos, ¿verdad? Para poder avanzar. Sí. Muy bien. Okay. ¿Alguien más? ¿Erika? Ahí, es que aquí si mueve la mano o algo, ya cuenta, todo cuenta. Diego, adelante, Diego. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Igualmente. Yo casi soy de esas personas, casi no participo, pero ahorita siento que tengo que decirlo. Cuando yo, pues puedo decir que yo empecé, para mí tal vez al revés, de conocer a Cristo, pues como les decía Jairo, que yo tenía, aparentemente, médicamente tengo hernias discales en la columna, estaba postrada en una silla de ruedas
y era, pues era adorador a otra cosa que no tiene valor, ¿verdad? Y en eso, lo que me pasó todo eso, fue el momento que conocí a Cristo. Llegan dos hombres y oran por mí y Dios me levanta de la silla de ruedas. Y eso es lo que me gustó, más no quería entrar en ese compromiso con Dios. Nuevamente al otro día volví a estar en una silla de ruedas y nuevamente van por mí a orar por mí y otra vez, y pasan los meses, 3 veces lo mismo. La última vez me dicen, ¿sabes qué? Ya no vamos a venir a orar por ti. Si quieres entregarte a Cristo, tienes que acercarte a Él y te invitamos a que vayas a la organización, a una fraternidad. Y pues no tanto porque fui, sino porque me llevaron. Fueron a mi casa por mí a llevarme y me gustó. Y empecé a tener ese amor con Dios poco a poco. Y en ese momento decidí separarme porque era pues creyente de la muerte. Decidí yo salirme de eso, mas no me dijeron qué va a pasar, qué esto y lo otro. Y cuando yo decidí salirme de ahí, pues dije, pues voy a hacerlo. Empecé a tener una relación con Dios muy fuerte, empezó a ver muchas cosas en mi vida, una espiritualidad fuertísima, luchas personales con la muerte, entre noches, tenía miedo en dormir, duré muchísimo tiempo así. Llego al mes, había un seminario. Bueno, para decirles, esta organización no es una iglesia, esta organización se conforta de varias denominaciones, no solamente de una. Y entonces van de muchas iglesias, pero no, nosotros nos decimos, vas a ir a una específicamente a tal iglesia, no, a donde el Señor te llame congregarte. Y para esto, pues tuvimos un seminario al mes de conocer de Cristo. Y esa relación con Dios, al menos nunca me habían dicho, ni había leído en la Biblia que iba a haber el bautismo en espíritu, qué pasaba, nada. Cuando dan ese seminario, hablaron sobre eso. En ese rato, pues, se acaba el seminario, empiezan a orar, y en ese rato caigo para atrás, y en ese rato empiezan a salir unas lenguas que yo ni tenía ni pensado qué hacer, ni no sabía sobre eso, qué estoy haciendo, no paraba mi boca. Y yo todavía no iba a ninguna iglesia. Yo todavía, les puedo decir, yo todavía iba a la iglesia católica. Yo todavía iba, pero yo ya no hacía lo mismo que ellos hacían. Lo único que hacía era escuchar la palabra, y solamente cuando, bueno, aquellos que fueron a esa iglesia tradicional, le dicen que la paz, solamente lo único que hacía. No me persinaba, no me postraba, ni comulgaba, no solamente iba y escuchaba la palabra y me salía. Así duró muchos años, 2 años y medio, hasta que yo fui a una iglesia, me congregué, me gustó tanto y ahí aún sigo. Hoy ya tengo ya 7 años y medio ahí en esta iglesia. Pero me metí a la iglesia, pero nada más me enseñaban por encimita. Ahorita estoy viendo en profundidad todo lo que ustedes están hablando. Y yo ahí llegué yo y en esa vez estaba una evangelista de Estados Unidos y me habla muy fuerte. Y caigo de rodillas y empiezo a hablar en lengua y se queda sorprendido el pastor porque no me decía, pues, ¿de qué iglesia vienes o algo? Yo, pues no vengo de ninguna iglesia, vengo solamente de conocer de Cristo, de tener una relación con Dios. Y empezó el Señor a hacer cosas bonitas en mi familia, y empezó a asistir una y otra y más gente, y llegamos a ser 32 de mi familia en una misma iglesia. Y lo bonito a lo que voy, de que no me dijeron tienes que bautizarte, no me dijeron el pastor, ¿sabes qué? Te tienes que arrepentir y tienes que bautizarte en agua. No, sino vino a mi corazón, ¿verdad? Vino una revelación a través de la palabra y me decía ahí claramente que cómo nacer de nuevo cuando preguntaba a Nicodemo, y decidí yo ser bautizado. Pero para esto también me bauticé y hice algo
tremendo con mi esposa que poco lo aguantamos realmente. Le dije yo a mi esposa, nos vamos a bautizar. Le dije, ¿estás dispuesta a bautizarte? Ya dijo, sí, nos bautizamos, presentamos a las niñas, y todo lo fue así, y nos íbamos a casar en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque quería hacer los pasos que Dios me mandaba, casarme, porque solamente estaba junto con mi esposa, y tenía ya 6 años y medio de estar junto con mi esposa sin casarnos, y yo quería hacer todo en orden, y sacamos pláticas de la iglesia católica, teníamos para casarnos, y lo dejamos plantado al sacerdote porque no nos decidimos casarnos en la iglesia católica, decidimos casarnos en la iglesia cristiana, y lo más fuerte para mí es caminar en santidad. Quería caminar en santidad porque le agradaba a Dios que yo le caminara así con mi esposa, y decidimos, yo y mi esposa, guardarnos en intimidad, intimidad entre los dos hasta que nos casáramos. Fue algo muy fuerte, pero eso yo sentía que estaba pecando, que estaba fallando con mi esposa, porque estamos solamente en unión libre. Y así empezó a crecer más en relación con Dios. Guardé muchísimas cosas, dejé muchísimas cosas para caminar con Dios. Ahí por eso digo, yo empecé al revés. Vino primero el bautismo en espíritu, después vino el bautismo, ya después de 2 años y medio vino un bautismo en agua. Eso es lo que les digo, y ahorita estoy entendiendo muchas cosas de lo que ustedes están hablando, que realmente me siento a gusto en mi iglesia, pero sí estoy solamente a lo que mi pastor lo que dice, lo que solamente dice en la palabra, pero no profundizado a una enseñanza. Antes estuve empecé una escuela bíblica y solamente duré muy poco, no la acabé por cuestión de económicamente, tenía que pagar por algo para recibir las enseñanzas, y no me dio la oportunidad, y ahorita estoy gustoso de estar entendiendo la palabra realmente, lo que ustedes, gracias a Dios que me dio la oportunidad de conocerlos, de conocer a Jairo, y que Dios me está teniendo una oportunidad pero dice Jairo que son estaciones. Hay una estación, fue estaciones muy fuertes para mí, caminar en espíritu muy fuerte, porque el Señor me la revelaba muchísimas cosas en la iglesia. A veces Dios ponía en vergüenza a los mismos congregantes, les hablaba fuerte, y después me decían, hermano, el día que usted se vaya, nosotros vamos con usted. Y yo les decía, yo no soy nadie para que ustedes vayan, sigan al hombre. Pero ahora, después de 3 años que empezó pues mi líder empezó a ver eso que Dios empezaba a moverse fuerte. Ahí en la iglesia se nos volvíamos locos, danzábamos por toda la iglesia, nos salíamos a la calle y salíamos danzando, y entrábamos nuevamente en el púlpito. Dejaban de danzar las panderistas. ¿Por qué? Porque había el movimiento del Espíritu Santo muy fuertísimo, pero había una estación solamente. Hasta ahorita, lamentablemente, no sigue siendo eso mismo que hacíamos antes. Mi hermano Juan José ya fue, y Jairo fue a nuestra iglesia, a mi iglesia donde estoy yo, y pues ya vieron cómo nos congregamos, qué hacemos, qué no hacemos, y pues bueno, si tienen algo que decirme, pues lo acepto, ¿verdad? Déjame comentar algo, Jairo, si me permites, con Diego. Fíjate, digo, qué maravilloso. Pasó como con Cornelio, ¿no? Y toda la familia, o sea, de una manera muy sobrenatural, poderosa. El Señor te fue llevando y llevando y llevando, ¿verdad? Porque también había un fuego en ti de un llamado que puedo ver yo, ¿verdad? A servirle en un nivel más de liderazgo, que no todos están llamados en eso dentro de la iglesia. No todos son llamados a ser apóstoles o profetas, evangelistas, pero sí todos son llamados a pensar y a vivir apostólicamente y proféticamente de acuerdo al reino, ¿no? Que es algo que hemos aprendido también. Pero la cosa con eso, digo, y que gracias por abrir tu corazón con todo eso, mijo, es que ahora nosotros vemos que
qué importante es que podamos enseñar a la gente estas cosas tan básicas de la manera bíblica. Yo me acuerdo también a mí cuando me hablaron, porque yo cuando yo me convertí, yo tenía un llamado a servir a Dios, ¿verdad? Y todo eso, pero cuando yo les dije, yo yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Y nada más como un testimonio, yo le dije, no, pues necesitas el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo le dije, ¿y eso qué es? No, pues es hablar en lenguas. Y un líder me dijo, un líder de la iglesia me dijo, cuando tú sientas que tu corazón late fuerte, ahí está el bautismo del Espíritu Santo. O sea, nada que ver con la fe, nada que ver con el Espíritu Santo, bien. Él tuvo una experiencia y lo que nos comparten son sus experiencias, pero las experiencias son tan diversas en cada quien. Lo que tenemos que hacer es poner la palabra sencilla, pero poderosa de estos principios, ¿verdad? Y la próxima clase que viene, que va a ser muy fuerte, el arrepentimiento. Pues que entendamos qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no era nada más para ir al cielo. Porque ahí es donde te pega, ¿no? Dice, no, pues para que no vayas al infierno y vayas al cielo, confiesa a Jesús como Señor. Pero él no está entendiendo que el arrepentimiento es, ya no voy a vivir de la vida que vivía antes. Ya no voy a vivir con toda esa manera egoísta y carnal, porque entiendo que lo que me llevó a esto fue mi pecado. Y yo quiero un cambio de vida, no solamente ir al cielo. Sí es, vamos. Pero este no era el cambio de vida. Pero la gente en el evangelio del reino es, siéntete bien, que estés bien tú y nada más. En el evangelio del reino no. Aquí tú mueres y él vive. Eso es todo. Pero a nosotros no nos dicen eso. No nos explican la palabra como ahorita estamos explicando, ¿verdad? Estos pasajes, yo veo, por ejemplo, ahorita que hablabas tú de Felipe, el evangelista. La gente estaba arrepintiendo y viniendo al agua, arrepintiendo y viniendo al agua. El etíope Nuco, Jesús lo mueve a Felipe, le explica de Jesús, a qué vino, la muerte, la resurrección, el Mesías vino y el reino está aquí ahora porque el rey vive, el rey está aquí. Y él ve agua y dice, ¿qué necesito? Solamente cree y bien puedes. Y bajan al agua y suben. Pero toda esa parte la hemos complicado tan fuerte. Por eso es que es importante que entendamos estas llaves, ¿verdad? Tan importantes, tan poderosas, para que no tengamos que pasar 5 años, ¿verdad? 10 años ahí. Y yo sé que por la misericordia de Dios, Él viene y nos ayuda, pero lo que queremos es que con el poder del Espíritu le enseñemos a la gente inmediatamente cómo ver el reino, cómo entrar. Amén. Jairo. Ahí está, Jairo, ya te fuiste al bosque. Sí, ¿sí me escuchan? No, aquí estoy. Muchas gracias, Diego, por abrir tu corazón, ¿verdad? Y es que es un buen testimonio de cómo el reino de Dios opera. ¿Sí me explico? No, o sea, ahorita estamos viendo una enseñanza a profundidad. Me volví a ir, ¿verdad? Creo que otra vez. Ahorita estamos viendo una enseñanza a profundidad, pero estas sucedían sin enseñanza. ¿Sí me explico? O sea, hasta después ellos entendían lo que habían hecho. Y también es importante entender en el bautismo con agua, vamos a entender cómo el pueblo de Israel ya tenía un entendimiento sobre el bautismo. ¿Sí me explico? Por eso la gente decía, ¿qué tengo que hacer? Y ser bautizado. O sea, ya el pueblo de Israel ya tenía ese entendimiento desde el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros como gentiles no tenemos ese entendimiento, ¿verdad? Y por eso creo que es importante enseñar antes de que la persona se bautice, ¿verdad? No es un impedimento, pero sí es bueno para que pueda tener un entendimiento de lo que significa, ¿no? Porque el pueblo de Israel, los israelitas, ya sabían qué es bautizarse en agua desde antes, cómo era para arrepentimiento. Entonces, bueno, como un adelanto de las clases que vienen. No sé si hay alguien más que quiera participar, que quiera dar algún comentario al respecto, ¿verdad? Y si no,
Si no es así, pues damos por concluida esta sesión. Gracias a todos por haberse conectado, por estar participando. Los invitamos, ¿verdad?, a que posteriormente a la clase, pues participen, vean lo que Dios esté poniendo en sus corazones. Creo que nos ayuda mucho a enriquecer todo lo que Dios está hablando. Estemos orando por Jorge Solís y su familia, que pues salieron ahí positivos, ¿verdad?, a COVID, pero el Señor los está fortaleciendo, levantando, y el Señor pues ha revelado que no es para muerte, ¿verdad? Es solamente ahorita una pausa ahí en las cosas, un tiempo de descanso, ¿verdad? Nada más. Entonces, estar orando por ellos también. Gracias a todos, me da mucho gusto ver al hermano Luz en Monterrey, ¿verdad? A Roberto Esperanza, gracias por conectarse, a los de Izcali, a Alex, a todos. Les amamos mucho, los queremos mucho. Muchas gracias por estar en estas enseñanzas y esperemos que sean de bendición. Pues que Dios los bendiga. Gracias al hermano Juan José. Espero que se hayan arrepentido ya, pecadores, y se conviertan bien. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Saludos, Ale. Saludos, buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Saludos, buenas noches. Hasta luego, adiós. Adiós, adiós. ¿Dónde está el cubrebocas del Cruz Azul? Buenas noches. Buenas noches, que Dios los bendiga. Jairo. Gracias por las oraciones, ahí las llevamos ya. Adelante, Jorgito. Sí, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ya te vi comiéndonos unas enchiladas potosinas con aguacate. Uy, nos las echamos. Cafecito. Está saliendo de esto. Y con cafecito. Y no falta la concha. Por supuesto, esa va de ley. Pero ya la lleva. Ya la concha ya en el mar, allá con Jonathan y Abril. Sí, Vámonos. Fíjense, Los camarones, la jaiba. Oye, sí voy, Jonas, pero si mueves la panza, o sea, si vas a estar ahí. Oye, no, pero si le muevo toda, te cobro 10 pesos. Fuera. Sano en el nombre de Jesús. Oiga, Adiós. pastor, ya lo quieren sacar. Sí, ya. Jairo ya me quiere. Ya me voy a África. Ya no hay pan. Bueno, voy a dar por terminada la reunión. Estamos en contacto. Bueno. Adiós.